No deberías haber venido. Te invitamos por pura lástima. Las palabras de mi nuera, pronunciadas el día de su boda con mi hijo, resonaron en el lujoso salón con la crueldad de un latigazo. Yo me limité a sonreír. En el fondo, lo esperaba. Con un gesto casi imperceptible, le di la señal a la organizadora del evento. Una pantalla cobró vida y un vídeo comenzó a reproducirse. El grito de furia que lanzó la novia fue la confirmación de que todo acababa de empezar. Mi nombre es Silvia, y esta es la historia de cómo una sola frase, cargada de desprecio, se convirtió en el catalizador que cambió mi vida para siempre. El día de la boda de Marcus, mi único hijo, amaneció teñido de una emoción agridulce. Me levanté al alba, planché con esmero mi vestido azul marino, el único atuendo elegante que poseía, y dediqué a mi peinado un tiempo que no recordaba. Había anhelado este momento durante años. Marcus, por fin, se casaba con Daniela después de 3 años de un noviazgo que a mí nunca terminó de convencerme. Siempre tuve mis reservas sobre ella. Algo en su sonrisa demasiado perfecta, en la calculada diferencia de su trato cuando Marcus estaba presente y cuando nos quedábamos a solas. Pero él la amaba, y yo había aprendido a guardar mis opiniones en el silencio de mi corazón. La ceremonia se celebraba en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Al llegar sentí una punzada de tristeza al contemplar el lujo que me rodeaba. La mitad de aquella boda la había pagado yo, con los ahorros de toda una vida. Dinero ganado doblando turnos como enfermera durante décadas. Marcus no lo sabía. Se lo había entregado como un regalo, inventando una pequeña herencia para no herir su orgullo. Daniela estaba radiante, enfundada en un vestido de seda que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus padres, una familia acomodada y de rancio abolengo, me saludaron con una cortesía tan gélida como el mármol del vestíbulo. Para ellos, yo no era más que la enfermera viuda que había criado a Marcus en solitario, después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 8 años. Durante la ceremonia, sentí sobre mí el peso de las miradas, el eco de los susurros. Me habían asignado un asiento en la tercera fila, un claro desaire a la madre del novio, que tradicionalmente ocupa la primera. Daniela había insistido en que esa fila era solo para la familia inmediata, una categoría de la que, al parecer, yo había sido sutilmente excluida. Fue después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a la recepción, cuando Daniela se acercó. Su sonrisa angelical permanecía intacta, pero sus ojos destellaban una luz distinta. «Silvia», dijo, con una voz melosa pero lo suficientemente alta para ser escuchada. «Necesito hablar contigo un momento». Me aferró el brazo con una fuerza innecesaria y me condujo a un rincón apartado. Sentí las miradas curiosas siguiéndonos, anticipando el drama. «Quería darte las gracias por venir», continuó, y su tono se tornó condescendiente, helándome la sangre. «Sé que debe ser difícil para alguien como tú estar en un lugar tan elegante». El aire se me escapó de los pulmones. ¿Alguien como yo? Daniela se inclinó. Su sonrisa ahora era una mueca cruel. «No te hagas la tonta, Silvia. Todos sabemos que no perteneces a este mundo. Marcus y yo discutimos mucho sobre si debíamos invitarte». Las palabras que siguieron se grabaron en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Al final decidimos que sería cruel no hacerlo. Después de todo, eres su madre. Pero seamos honestas, no deberías haber venido. Te invitamos por pura lástima. El mundo se detuvo.
Fue como recibir una bofetada en público. Los invitados cercanos murmuraban, algunos con estupor, otros con una compasión que me humillaba aún más. Por un instante, me quedé inmóvil, paralizada por la vergüenza. Daniela había elegido el día más feliz en la vida de mi hijo para destruirme, y lo había hecho con público. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de las lágrimas que ella esperaba, una calma gélida se apoderó de mí. Una sonrisa lenta, genuina, se dibujó en mi rostro. Por primera vez en 3 años, vi vacilar la perfecta compostura de Daniela. «Gracias por tu honestidad, Daniela», dije, con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. «Aprecio de verdad la sinceridad». Me di la vuelta y caminé hacia el salón principal, dejándola atrás, confundida. Una vez dentro, busqué a Carmen, la coordinadora del evento, con quien había trabajado en secreto durante semanas. Ella sabía que yo había financiado una parte considerable de la boda. «Carmen», le susurré, «¿está todo listo para la sorpresa?» Asintió, profesional, pero con un brillo de complicidad en sus ojos. «Todo preparado, señora Silvia. ¿Está segura de que quiere proceder?» Mi mirada se posó en Marcus y Daniela, que posaban para las fotos. Él, tan feliz en su ignorancia. Una duda me asaltó. ¿Tenía derecho a hacer esto? Entonces recordé sus palabras. «Te invitamos por pura lástima». Recordé cada desplante, cada manipulación para alejarme de mi hijo. «Sí», le dije a Carmen con una determinación renovada. «Estoy completamente segura». Regresé a mi mesa y esperé. Cuando Marcus se levantó para dar su discurso, habló del amor, de la familia, de nuevos comienzos. Daniela a su lado recibía los aplausos como si fueran un tributo merecido. Al terminar él, me puse en pie. Un silencio expectante se extendió por el salón. «Disculpen la interrupción», dije con voz clara y firme. «Pero yo también tengo algo que compartir». Marcus me miró, sorprendido pero sonriente. Daniela, en cambio, palideció. Hice la señal convenida a Carmen. «He preparado un pequeño vídeo», anuncié. «Un tributo al amor verdadero y a la importancia de conocer a fondo a la persona con la que decides pasar el resto de tu vida». Las pantallas se encendieron. La primera imagen fue inocente. Marcus y Daniela en su primer aniversario. Pero la segunda imagen borró las sonrisas de los rostros. Era Daniela, en un bar, besando apasionadamente a un hombre que no era mi hijo. La fecha en la esquina inferior demostraba que había sido tomada apenas 6 meses atrás. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. «¿Qué demonios es esto?», gritó Daniela perdiendo toda compostura. «¡Apaguen eso! ¡Ahora!». Pero las imágenes siguieron fluyendo. Una tras otra, fotografías y vídeos cortos de Daniela con diferentes hombres, en restaurantes, hoteles, apartamentos, todas fechadas y geolocalizadas con precisión forense. El caos estalló. «Marcus», suplicó ella intentando aferrarse a él. «Es todo mentira. Tu madre está loca. Ha manipulado estas fotos». Pero Marcus se apartó de ella bruscamente, su rostro una máscara de dolor y confusión. «¿Son reales, Daniela?», preguntó con voz rota. «Mírame a los ojos y dime si son reales». Ella, atrapada, desvió su furia hacia mí. «Zorra amargada, no soportas ver a tu hijo feliz. Siempre has estado celosa». Su máscara de perfección se había hecho añicos. «¿Celosa?», repetí con calma, mi voz cortando el tumulto. «Querida, ¿de qué exactamente?».
Debería estar celosa. En ese instante apareció el vídeo final. Daniela, en la cama de un hotel con un hombre mayor, 2 semanas antes de la boda. Marcus emitió un gemido animal, un sonido de dolor puro, y se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¡Basta!, rugió el padre de Daniela. «Llamaré a la policía». «Por favor, hágalo», respondí. «Estoy segura de que les encantará revisar toda la evidencia que tengo». Marcus por fin encontró su voz. «¿Cuánto tiempo?», susurró, y su pregunta resonó en el silencio sepulcral. «¿Cuánto tiempo, Daniela?». Ella, al verse perdida, estalló. «No tengo que darle explicaciones a nadie, y mucho menos delante de esta bruja manipuladora que tienes por madre». El insulto fue la gota que colmó el vaso. Marcus se quitó lentamente el anillo de matrimonio y lo dejó caer sobre la mesa. El tintineo del metal contra el cristal fue el sonido de un final. «La boda ha terminado», anunció con la voz quebrada. «Pueden irse a casa». Daniela se arrodilló, desesperada. «Marcus, por favor, podemos arreglarlo. Solo fue sexo, no significó nada. A quien amo es a ti». La confesión hizo que Marcus retrocediera como si le hubiera mordido una serpiente. ¿Solo sexo? ¿Con cuántos hombres, Daniela? Los padres de la novia la levantaron del suelo y la arrastraron hacia la salida. «Esto no se va a quedar así», gritaba ella. «Te voy a destruir». Sus amenazas se perdieron en el pasillo, dejando tras de sí un salón en ruinas y a un novio con el corazón destrozado. Marcus se acercó a mí. Su rostro era un lienzo de dolor. «Mamá», dijo con voz ronca. ¿Cómo lo sabías?» La pregunta que tanto temía había llegado. Salvar a la persona que amas a veces implica convertirte, al menos por un tiempo, en el villano de su historia. Los días que siguieron fueron un desierto de silencio. Marcus había desaparecido. No respondía a mis llamadas ni mis visitas. Una semana después, su número apareció en mi pantalla. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era fría, distante. «Claro, hijo. ¿Voy a tu casa?» «No. En el café de la Quinta Avenida. En media hora». Colgó. Llegué 20 minutos antes, con las manos temblando. Cuando apareció, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, con profundas ojeras y la ropa arrugada. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Él, que siempre lo tomaba con leche y azúcar. Me estudió durante una eternidad. «¿Cómo lo sabías?», preguntó al fin. «Marcus, yo...». «No», me cortó en seco. «Aún no quiero explicaciones. Quiero hechos. ¿Cómo sabías que Daniela me estaba traicionando?». Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras en el aire. Contraté a Swaslapti, a un investigador, para que la siguiera. Su rostro se endureció como piedra. «¿La mandaste a seguir?», preguntó con voz tensa. «Sí», respondí. «¿Por cuánto tiempo?». «6 meses». Marcus cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener una tormenta interior. «Jesús, mamá. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». «Salvé a mi hijo de unirse a una mujer que no lo amaba», repliqué con firmeza. «¿Salvarme?». Se rió con amargura. «¿Llamas a esto salvación? ¿Humillarme ante 200 personas? ¿Destrozar mi reputación? ¿Convertirme en el hazmerreír de toda la ciudad?». Sus palabras me hirieron más de lo que anticipaba. «Marcus, nunca quise causarte dolor. Pero lo hiciste».
me interrumpió. ¿Sabes lo que ha sido esta semana para mí? Las innumerables llamadas, los videos de la boda circulando por las redes. No lo sabía, y la culpa empezó a patarroerme el alma. Todo el mundo habla de esto, continuó. Mis colegas, mis amigos, incluso extraños en la calle, me reconocen como el hombre de la boda arruinada. ¿Tienes idea de cómo se siente? Hijo, no pensé en eso. Exacto, dijo. No pensaste en mí, solo en tu obsesión por tener razón y probar que Daniela no era adecuada para mí. Sus acusaciones eran como puñales, pero sabía que debía permitirle desahogarse. ¿Y lo peor?, agregó con la voz al borde del quiebre, que probablemente tenía razón, pero eso no justifica lo que hiciste. Nos sumimos en un silencio profundo, yo buscando las palabras justas mientras él luchaba con sus emociones. ¿Sabes qué me dijo Daniel ayer? Mi estómago se contrajo. ¿Hablaste con ella? Fue a mi apartamento. Lloró. Me suplicó. Afirmó que era todo culpa tuya, que la habías acosado, manipulado las pruebas y que estabas obsesionada con arruinar su vida. Marcus, sabes que eso no es verdad. Lo sé. Me miró fijamente. Porque en realidad ya no sé qué pensar de ti. La mujer que creía conocer jamás haría algo así. Esas palabras me partieron el corazón. Sigo siendo la misma, hijo. Tu madre, que te ama por encima de todo. ¿Una madre que espía a la novia de su hijo? ¿Que guarda evidencias durante meses para humillarla en público? ¿Una madre que vio cómo te engañaban y actuó para protegerte? Respondí con una firmeza que disimulaba mi turbación. Marcus se recostó en la silla, observándome como a una desconocida. Daniela también dijo que siempre la trataste con frialdad, que nunca le diste una oportunidad. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que se fuera al infierno, admitió, porque, a pesar de mi enojo y mi sentimiento de traición, sé que no mientes sobre eso. Las fotos eran reales. Los videos también. Su infidelidad era indiscutible. Un leve alivio me invadió, pero Marcus prosiguió. No cambia que me traicionaste al no confiar en mí y contármelo cuando lo descubriste. Si te hubiera dicho, ¿me habrías creído? La pregunta flotó entre nosotros. No lo sé, confesó, mirando por la ventana. Probablemente no, pensé que estabas celosa. Entonces entiendes por qué actué así. No, replicó. Entiendo por qué lo sentiste necesario, pero no significa que fuera correcto. Otro silencio nos envolvió, con su lucha interior reflejada en sus ojos. El amor por mí contra la traición. ¿Sabes lo que más me duele? Negué con la cabeza, temiendo la respuesta. Que tenía razón. Estuve ciego durante 3 años. La mujer que amaba me mentía a diario, y yo era demasiado necio para verlo. Marcus, no eres necio. Ella era maestra en la manipulación. ¿Cómo no me di cuenta? Su voz se quebró. ¿Cómo pude enamorarme de alguien que no existía? Verlo tan destrozado me rompió el alma. Extendí la mano para tomar la suya, pero la retiró. No, todavía estoy muy enojado. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Quiero saberlo todo, dijo tras una pausa. ¿Cómo empezaste a sospechar? ¿Por qué contrataste al investigador? ¿Y por qué esperaste hasta el día de la boda? ¿Estás seguro? Eso dolerá. Ya estoy herido. Necesito la verdad completa. Asentí, sabiendo que había llegado el momento. Todo lo que hice fue por amor, aunque no lo sientas así ahora. Comencé a relatar la historia que había guardado durante 6 meses.
consciente de que cada palabra podría unirnos o separarnos para siempre. Todo empezó hace 8 meses. ¿Recuerdas cuando Daniela canceló tu cumpleaños por una emergencia familiar? Su abuela estaba enferma, tuvo que ir a Miami. No hubo emergencia. La vi en Le Bernardin con un hombre mayor, en una cita romántica. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que podría saber una explicación, como un familiar, pero su comportamiento me inquietó. Esa noche, yo estaba allí por un cupón de descuento. Estaban en una mesa privada. Él le tomaba las manos, le acariciaba el cabello. La seguí hasta el Hotel Meridian. Al día siguiente, fui a tu apartamento para contártelo. Pero Daniela estaba allí, actuando como la novia perfecta. Decidí que necesitaba más pruebas. Durante semanas noté inconsistencias. Sus gastos lujosos que no encajaban con su situación. Viajes de trabajo falsos. Noches con amigas que negaban. ¿Cuándo contrataste al investigador? Cuando te mudaste con ella. Ese día, estabas tan emocionado. Roberto Méndez, un ex policía especializado en infidelidades, me costó mis ahorros de jubilación. ¿Usaste tus ahorros? Era una inversión en tu felicidad. Me presentó reportes con fotos y videos. Daniela tenía una rutina. Lunes y jueves con un empresario casado. Miércoles con un instructor de gimnasio. Fines de semana con un médico. A veces, otros hombres. Roberto sospechaba que algunos eran citas pagadas. ¿Por qué no me lo dijiste en esos 6 meses? Porque esperaba estar equivocada, para no destruirte. Pero decidí que merecías saberlo antes de casarte. ¿Por qué esperar hasta la boda? Pensé que en privado lo negaría, pero con testigos no podría. Marcus, no imaginé que el dolor sería tan profundo. Lo que más me molesta es que me dejaste planear una ilusión que sabías falsa. Tienes razón. En mi afán por protegerte, traicioné tu confianza. ¿Hay más? Solo que todo fue por amor, porque no podía soportar verte con alguien que te usaba. Necesito tiempo para decidir si puedo perdonarte. 2 semanas después, sin noticias suyas, cada día se sentía eterno. Me sumergí en el trabajo, pero mi distracción era evidente. Janet, mi supervisora, me preguntó: ¿Qué pasa, Silvia? Problemas familiares, respondí. A veces, lo correcto trae consecuencias inesperadas. Era miércoles por la noche. Cenaba sola, con el murmullo de las noticias como única compañía, cuando el timbre rasgó el silencio. El corazón me dio un vuelco, una esperanza tonta y repentina de que pudiera ser Marcus. Pero al abrir la puerta, me encontré con el rostro devastado de Daniela. Su aspecto era desolador. El cabello, normalmente una cascada de seda impecable, caía sin vida sobre sus hombros. La ausencia de maquillaje revelaba unos ojos hinchados y enrojecidos por un llanto prolongado. Vestía unos simples vaqueros y una camiseta arrugada. Era la primera vez que la veía sin el blindaje de la ropa de diseño. «Tenemos que hablar», dijo sin el más mínimo preámbulo. «No creo que nos quede nada por discutir». Mi mano ya estaba en el pomo, empujando la puerta para cerrarla. Marcus no me dirige la palabra. Soltó a toda prisa, interponiendo un pie para bloquear mi intento. Ha cambiado las cerraduras de su apartamento. Sus amigos me cuelgan el teléfono. Has destrozado mi vida. Por completo. Tú misma destrozaste tu vida, Daniela. Yo solo me aseguré de que Marcus supiera la verdad. ¿La verdad? Rió con una amargura que cortaba el aire.
¿Qué sabes tú de la verdad? ¿Acaso sabes por qué estaba con esos otros hombres? A mi pesar, una punzada de curiosidad se abrió paso. Ilumíname, porque Marcus no me daba lo que necesitaba. Su voz se tiñó de veneno. Ni económica, ni emocional, ni físicamente. Es un buen hombre, sí, pero es ordinario, predecible. Los otros me ofrecían aventura, emoción, cosas que él jamás podría darme. Una oleada de ira me recorrió las venas. Entonces, ¿por qué demonios ibas a casarte con él? Porque él sí me amaba de verdad. Porque era estable, confiable. Porque pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos. La seguridad con Marcus y la pasión con los demás. ¿Y Marcus? ¿No merecía saber que para ti solo era un acuerdo de conveniencia? Daniela se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Marcus habría sido feliz. Yo habría sido una buena esposa. Habríamos tenido una vida cómoda. Lo que no sabía, no podías hacerle daño. Excepto que, tarde o temprano, lo habría descubierto. No si tú no te hubieras entrometido. La conversación me estaba revolviendo el estómago, pero sentía la necesidad de escuchar hasta la última de sus palabras. ¿Qué quieres de mí, Daniela? Quiero que llames a Marcus, que le digas que todo fue un malentendido, que las fotos están sacadas de contexto. Quiero que me consigas una segunda oportunidad. La audacia de su petición me dejó sin aliento por un instante. ¿Has perdido completamente el juicio? Pregunté al fin. Estoy desesperada, admitió, y por primera vez atisbé algo genuino en su mirada. Marcus era mi mejor opción. Sin él no tengo nada. Los otros eran solo aventuras. Ninguno de ellos iba a casarse conmigo. Ese no es mi problema. Podría serlo, replicó, y su tono se volvió amenazante. Podría contarle a Marcus cosas sobre ti que no le gustaría saber. ¿Cómo qué? Como que pagaste la mitad de nuestra boda sin que él lo supiera. Como que usaste los ahorros de tu jubilación para contratar a un detective privado. Como que has estado obsesionada conmigo desde el día que conociste a Marcus. Sus amenazas no me intimidaron. Adelante, cuéntaselo todo. Al menos serían verdades, no como las mentiras que tú le has contado durante 3 años. Daniela comprendió que su estrategia no funcionaba. Su expresión se descompuso, volviéndose aún más desesperada. «Por favor», suplicó, y por primera vez desde que la conocía, pareció auténticamente vulnerable. «Solo necesito que me ayudes a recuperarlo. Te prometo que seré una novia mejor. Dejaré a los otros hombres. Me convertiré en la mujer que Marcus merece». «Ya es demasiado tarde para eso». «No lo es», gritó perdiendo por completo la compostura. «Todavía me ama. Lo veo en sus ojos cuando me mira. Solo necesita tiempo para perdonarme». «Daniela, Marcus nunca va a perdonarte. Y aunque lo hiciera, jamás podría volver a confiar en ti. ¿Qué clase de matrimonio sería ese? Uno mejor que el que tú vayas a tener con él ahora», espetó. «Porque después de lo que has hecho, él tampoco podrá volver a confiar en ti». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había intentado ignorar. «Al menos yo lo hice por amor», respondí. «Tú lo hiciste por conveniencia». Daniela me sostuvo la mirada con puro odio durante un instante. Y entonces se derrumbó. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, sollozando sin control. «No tienes ni idea de lo que es vivir así», dijo entre lágrimas.
Fingir todo el tiempo. Pretender ser alguien que no eres. Tener que agradar a todos para poder sobrevivir. A pesar de todo el daño que había causado, sentí una punzada de lástima por ella. Entonces, ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no intentaste cambiar de verdad? Porque esta era la única forma que conocía de conseguir lo que quería, admitió. Y porque funcionaba, hasta que apareciste tú. Permanecimos en silencio varios minutos. Ella llorando en el suelo. Yo, de pie, en el umbral debatiendo si cerrar la puerta de una vez por todas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo finalmente, secándose los ojos. ¿Qué? Que probablemente habría aprendido a amarlo de verdad. Con el tiempo. Marcus es el tipo de hombre del que es fácil enamorarse si le das la oportunidad. Pero no se la diste. Le mentiste desde el primer día. Sí, asintió. Y ahora es demasiado tarde. Se levantó con lentitud, alisándose la ropa arrugada. Marcus vendrá por verte pronto, dijo mientras se alejaba. Está intentando decidir si puede perdonarte. He pensado que deberías saberlo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco mejor de lo que crees, y porque a pesar de todo te quiere. Lo suficiente como para considerar perdonar incluso esto. Cuando se fue, me quedé en la puerta durante un largo rato, procesando nuestra conversación. Por primera vez, había visto a la verdadera Daniela, no a la calculadora manipuladora, sino a la mujer desesperada y perdida que se ocultaba tras la máscara. Aquello no cambiaba mi opinión sobre sus actos, pero me ayudaban a entender el porqué. 3 días después, Marcus apareció en mi puerta. Tenía mejor aspecto que la última vez. Había recuperado algo de peso, y la sombra del dolor ya no se aferraban a sus ojos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz, esta vez, carecía de la dureza de nuestro último encuentro. Por supuesto, respondí, haciéndole pasar. Se sentó en mi sofá, el mismo donde había jugado a videojuegos de adolescente, donde habíamos visto incontables películas las noches de los viernes. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste, comenzó, y en lo que significa para nosotros. El pulso se me aceleró, pero me esforcé por mantener una expresión neutra. También hablé con Daniela, continuó. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Ayer. Vino a mi oficina. Me pidió que la perdonara, que te pidiera que retiraras todo, que empezáramos de nuevo. ¿Y qué le dijiste? Marcus me miró directamente a los ojos. Le dije que la persona de la que me enamoré nunca existió, que no se puede perdonar a alguien que, para empezar, nunca fue real. Sentí una mezcla de alivio y tristeza por él. Pero también le dije otra cosa, prosiguió. Le dije que lo que tú hiciste estuvo mal, pero que entendía por qué lo habías hecho. Y que, a diferencia de ella, yo sabía que tú me querías lo suficiente como para arriesgar nuestra relación con tal de protegerme. Las lágrimas empezaron a asomar a mis ojos. Marcus, todavía no he decidido si puedo perdonarte del todo. Me interrumpió, pero he decidido que quiero intentarlo, porque a pesar de todo, sigue siendo mi madre. Y porque creo que tenía razón sobre Daniela, aunque la forma en que manejaste las cosas no fuera la correcta. En ese momento supe que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, mi hijo había elegido darme una segunda oportunidad. 6 meses después del naufragio de la boda, Marcus y yo estábamos sentados en mi pequeña cocina,
compartiendo una cena casera como tantas veces durante su infancia. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la honestidad entre nosotros era absoluta. ¿Sabes de qué me di cuenta la semana pasada?, dijo Marcus, sirviendo más vino en nuestras copas. ¿De qué? De que durante los 3 años que estuve con Daniela, apenas venía a visitarte. Siempre tenía una excusa. Estaba cansado. Daniela había hecho planes, tenía trabajo. Asentí. Había notado su creciente ausencia, pero nunca quise presionarlo. Ahora me doy cuenta de que ella programaba cosas deliberadamente los días que yo solía pasar contigo. Cenas con sus padres, eventos sociales, viajes de fin de semana. Siempre había algo más importante. Marcus, no es necesario. Sí, lo es, me interrumpió con suavidad. Necesito decir esto. Daniela me alejó de ti de forma sistemática, y yo se lo permití porque creía que así eran las relaciones serias, que tenía que elegir entre mi novia y mi madre. Tomó un sorbo de vino antes de continuar, pero la verdad es que una mujer que me quisiera de verdad nunca me habría pedido que eligiera. Habría encontrado la manera de incluirte, no de excluirte. Durante aquellos 6 meses, habíamos tenido muchas conversaciones como esa. Conversaciones en las que Marcus analizaba su relación con Daniela con la lucidez que solo llega cuando las ilusiones se han desvanecido. ¿La echas de menos alguna vez?, le pregunté. Marcus sopesó la pregunta con cuidado. Echo de menos la idea de ella. Echo de menos la sensación de estar enamorado. Pero no echo de menos a la persona real, porque ahora entiendo que nunca la conocí de verdad. Había sido un proceso gradual. Al principio, Marcus pasó por las fases típicas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión. Hubo días en los que se culpaba a sí mismo por haber sido tan ciego. Otros en los que me culpaba a mí por haber destruido su felicidad. Pero poco a poco, con la ayuda de un terapeuta, había sí empezado a ver la situación con más claridad. El doctor Peterson me preguntó algo interesante esta semana, continuó. Me preguntó si alguna vez sentí que podía ser yo mismo con Daniela. ¿Y bien? La respuesta fue no. Siempre estaba intentando ser la versión de mí que creía que ella quería. Más sofisticado, más exitoso, más interesante. Nunca pude relajarme por completo a su lado. Sabía exactamente a qué se refería. Durante los 3 años de su relación, yo misma había notado cambios sutiles en él. Se había vuelto más preocupado por su apariencia, más ansioso por su trabajo, más distante de sus viejos amigos, a los que Daniela consideraba inmaduros. ¿Sabes cuándo me di cuenta, de forma definitiva, de que habías hecho lo correcto?, preguntó. Negué con la cabeza. Fue hace 3 semanas, cuando me encontré con Richard Westbrook en el banco. Sentí un nudo en el estómago. Richard Westbrook era el empresario casado con quien Daniela había tenido una aventura. ¿Qué pasó? Al principio no lo reconocí, pero cuando me presenté, él supo de inmediato quién era yo. Ah, dijo, ¿tú eres el novio? No el exnovio, ni el hombre con el que iba a casarse. Solo el novio. Como si yo fuera una simple nota a pie de página en la ajetreada vida de Daniela. Marcus hizo una pausa, reviviendo con claridad la conversación. Entonces, me dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza. Me dijo, esa chica colecciona hombres como si fueran trofeos. Cada uno cumple un propósito distinto. Tú eras el estable, el que iba a darle legitimidad social. Yo era el que le daba dinero y regalos caros. El monitor del gimnasio le daba aventura y emoción física.
Nunca fuiste su único amor, Marcus. Eras solo una pieza más en su tablero de ajedrez. Sus palabras me dolieron incluso a mí. No podía imaginar cómo habían afectado a Marcus. Pero, ¿sabes qué fue lo peor de esa conversación? Continuó. Que él parecía genuinamente sorprendido de que yo no lo supiera, como si fuera obvio para todos, excepto para mí. Me dijo, pensaba que todos los hombres de su vida sabíamos de la existencia de los otros. No era especialmente discreta. Guardamos silencio un momento, ambos procesando la crueldad casual de aquellas palabras. En ese instante, dijo Marcus finalmente, comprendí por qué hiciste lo que hiciste, y me di cuenta de que, si no lo hubieras hecho tú, yo habría descubierto la verdad de una forma mucho más dolorosa. En esos 6 meses, Marcus había reconstruido su vida lentamente. Había reavivado las amistades que descuidó por Daniela. Había redescubierto aficiones que había abandonado. Y lo más importante, había empezado a verse a sí mismo como alguien merecedor de un amor genuino, no condicionado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté. Se mudó a Los Ángeles el mes pasado. Me lo contó su hermana. Por lo visto, conoció a un productor de cine en una fiesta y decidió empezar de nuevo allí. No me sorprendió. Daniela era de las que siempre corren hacia la siguiente oportunidad en lugar de afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Cómo te sentiste al saberlo? Aliviado, admitió Marcus. Aliviado de no tener que preocuparme por encontrármela en el supermercado. Aliviado de que hubiera una distancia física entre nosotros. Marcus se levantó para servir el postre, un pastel de chocolate que había horneado esa misma tarde, recuperando una habilidad culinaria perdida durante sus años con Daniela, quien consideraba que cocinar era algo demasiado doméstico. «Mamá», dijo mientras cortaba el pastel, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué es?» «Gracias». La palabra, tan sencilla, contenía el peso de mundos enteros. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. No solo por salvarme de cometer el mayor error de mi vida, continuó, sino por estar dispuesta a convertirte en la villana de mi historia para protegerme. Sé que sabías que podría llegar a odiarte por lo que hiciste, pero lo hiciste de todos modos, porque creías que era lo correcto. Marcus, y tenías razón, en todo. En tus instintos sobre Daniela. En la forma en que me estaba cambiando. En el hecho de que nunca habría escuchado la verdad si me la hubieras dicho en privado. Se sentó y tomó mis manos sobre la mesa. Lamento haberte hecho pasar por tantos meses de incertidumbre, sin saber si me habías perdido para siempre. Lamento no haber confiado en tus instintos desde el principio. Y lamento que tuvieras que cargar tú sola con el peso de la verdad durante tanto tiempo. Y yo lamento haberte mentido durante esos 6 meses. Respondí. Lamento haberte dejado planear una boda sabiendo que nunca se celebraría. Y lamento que fueras humillado públicamente. Pero no lamentas haberlo hecho, dijo. Y no era una pregunta. No, admití. Si tuviera que hacerlo de nuevo, quizás elegiría una forma diferente de revelarte la verdad. Pero no lamento haberte salvado de Daniela. Marcus sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que le había visto en meses. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo. ¿Qué? Que ahora sé lo que es el amor de verdad. No el amor obsesivo y manipulador que sentía por Daniela,
sino el amor incondicional que tú sientes por mí. El tipo de amor que está dispuesto a sacrificarse sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando lloré, dejando escapar por fin las lágrimas de alivio y gratitud que había contenido durante meses. Y ahora que sé lo que es ser amado de verdad, continuó Marcus con una nueva firmeza en la voz, no volveré a conformarme con menos. Después de cenar, nos acomodamos en el sofá para ver una de esas películas antiguas que solíamos disfrutar en su infancia. Marcus apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto tierno que no me regalaba desde hacía años. «Mamá», murmuró durante una escena especialmente insulsa, «la próxima vez que traiga a una novia a casa, prométeme que me dirás con total franqueza lo que piensas de ella. Sin investigadores privados ni videos sorpresa. Solo tu honestidad, sin filtros». Solté una risa suave. «¿Estás seguro de que podrás soportar tanta honestidad?» «Después de todo lo que hemos vivido», respondió, «creo que puedo soportar cualquier cosa». Aquella noche, mucho después de que Marcus se marchara, me encontré en el silencio de mi cocina, con una taza de té humeante entre las manos, repasando los últimos 9 meses. Había sacrificado los ahorros de toda una vida. Había puesto en jaque la relación con mi hijo y me había ganado la reputación de ser una suegra cruel y vengativa. Pero a cambio, había rescatado a Marcus de una existencia tejida con mentiras. Le había enseñado a valorarse lo suficiente como para no aceptar menos que un amor auténtico. Y sobre todo, había recuperado a ese hijo, que durante 3 largos años sentí que se me escapaba entre los dedos. Por primera vez desde la noche de aquella boda, una paz absoluta me inundó el alma. A veces, el amor exige tomar decisiones desgarradoras. A veces, para proteger a quien amas, debes estar dispuesta a que te odien por un tiempo. Y a veces, la única forma de salvar a tu familia es arriesgarte a perderla por completo. Pero al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Siempre prevalece. Y la historia de Marcus y la mía era la prueba viviente de ello. Al apagar las luces esa noche, tuve la certeza de haber hecho lo correcto. No por el resultado final, sino porque cada uno de mis actos había nacido del amor más puro que jamás he conocido. El amor de una madre, dispuestas a sacrificarlo todo por la felicidad de su hijo.